Hubo un momento en el que este tren representaba el futuro. Una conexión rápida, moderna, casi inevitable entre la Ciudad de México y Toluca, una solución a horas de tráfico, estrés y desgaste diario, pero con el paso del tiempo esa promesa comenzó a transformarse en algo distinto. ¿Por qué un proyecto que parecía tan claro terminó tardando tantos años en construirse? ¿Qué ocurrió para que su costo aumentara tanto? ¿Y qué tanto de lo que se prometió realmente se cumplió? El tren interurbano no es solo una obra de infraestructura, es una historia que mezcla ambición, decisiones complejas y expectativas muy altas. A lo largo de los años, ha pasado de ser un símbolo de modernidad a convertirse en un tema constante de conversación, y para entenderlo no basta con ver el resultado final. Hay que mirar todo lo que ocurrió en el camino. Cuando el proyecto del tren interurbano fue anunciado, la propuesta parecía difícil de ignorar. Conectaría la Ciudad de México con Toluca en un tiempo mucho menor al habitual, reduciendo trayectos que fácilmente podían superar las 2 horas a poco más de media hora. La idea no solo era ahorrar tiempo, también buscaba transformar la forma en la que miles de personas se movían todos los días. Menos tráfico, menos contaminación y una alternativa moderna frente al uso constante del automóvil y los autobuses. Desde el inicio, se presentó como una obra clave para mejorar la movilidad en una de las zonas más congestionadas del país, un tren rápido, eléctrico y eficiente, que colocaría a esta región al nivel de otras ciudades con sistemas de transportes avanzados. Las expectativas crecieron rápido. Para muchos, no era solo un proyecto más, era una señal de cambio, una muestra de que la infraestructura en México podía dar un paso hacia adelante. Pero esa expectativa también puso la vara muy alta. Lo que comenzó como una obra prometedora pronto empezó a enfrentar una realidad mucho más compleja. Los plazos iniciales, que apuntaban a una inauguración alrededor de 2017, comenzaron a moverse, primero unos meses, luego años, hasta superar por mucho la fecha original. Las razones eran muchas y no siempre claras: problemas técnicos en la construcción, ajustes en el trazo y dificultades con el terreno fueron acumulándose poco a poco. En algunos tramos, especialmente en la entrada a la Ciudad de México, la complejidad de la ingeniería obligó a rediseñar partes completas del proyecto. Cada cambio implicaba tiempo y también más dinero. El costo original del tren se estimaba alrededor de 38 mil millones de pesos. Sin embargo, con el paso de los años y las modificaciones constantes, la cifra comenzó a crecer hasta superar los 90 mil millones de pesos, más del doble de lo previsto. A esto se sumaron factores externos: cambios de administración, nuevas decisiones políticas y revisiones al proyecto original terminaron afectando el ritmo de la obra. Lo que en un inicio parecía una ejecución continua se convirtió en un proceso intermitente, con avances que se detenían y retomaban constantemente. Con cada retraso y cada incremento en el presupuesto, la percepción pública comenzaba a cambiar. Ya no solo se hablaba de un tren moderno, se hablaba de una obra costosa, lenta y llena de incertidumbre. El entusiasmo inicial empezó a transformarse en dudas. Con el paso del tiempo, el tren interurbano dejó de ser solo un proyecto retrasado y comenzó a convertirse en un tema de debate constante, no solo por lo que costaba o lo que tardaba, sino por las decisiones que se tomaban alrededor de su construcción. Una de las principales críticas giró en torno a la planeación inicial. Para muchos, el proyecto arrancó con estimaciones demasiado optimistas, tanto en tiempo como en presupuesto. Lo que en papel parecía viable, en la práctica mostró ser mucho más complejo de ejecutar. También hubo cuestionamientos sobre el impacto en ciertas zonas. En algunos puntos, la construcción implicó modificaciones importantes en el entorno urbano, así como afectaciones temporales a comunidades cercanas. Esto generó inconformidad y abrió discusiones sobre si se habían considerado todos los factores desde el inicio. A nivel político, el tren también se convirtió en un proyecto que atravesó distintas administraciones. Cada cambio trajo consigo ajustes, revisiones y nuevas prioridades, lo que alimentó la percepción de que la obra no tenía una dirección completamente clara. Mientras tanto, la opinión pública se dividía. Por un lado, quienes seguían viendo el tren como una obra necesaria a largo plazo; por el otro, quienes lo consideraban un ejemplo de los problemas recurrentes en grandes proyectos de infraestructura en México. Más que una simple construcción, el tren interurbano se transformó en una conversación abierta sobre cómo se planean, ejecutan y gestionan este tipo de obras en el país. Más allá de los retrasos y las polémicas, el tren interurbano también tiene detalles que sorprenden cuando lo ves de cerca. Por ejemplo, este tren está diseñado para alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora, lo que lo convierte en uno de los sistemas de transporte más rápidos de su tipo en todo el país, una cifra que contrasta bastante el tráfico que intenta reemplazar.
Otro dato poco conocido es que gran parte de su recorrido está elevado. Esto implicó la construcción de viaductos complejos que atraviesan zonas urbanas densas, lo que explica en parte la dificultad técnica del proyecto. Además, aunque muchas personas lo ven como un solo trayecto continuo, en realidad el tren conecta múltiples sistemas de transporte, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de una red mucho más grande de movilidad. Y quizá uno de los datos más llamativos, desde su anuncio hasta su operación parcial han pasado más de 10 años, un tiempo que, para muchos, redefine lo que significa una obra a largo plazo. Al final, el tren no solo destaca por lo que es, sino por todo lo que implicó construirlo, pero hay algo importante que no se puede entender solo con datos, cifras o historia, porque una cosa es todo lo que dicen del tren y otra muy distinta es vivirlo. ¿Cómo se siente realmente subirte? ¿Es tan rápido como prometen? ¿Vale la pena en el día a día? Así que decidí hacerlo algo simple, ir y probarlo por mí mismo. Al final, el tren interurbano no es una historia sencilla de definir, no es solo un éxito, pero tampoco un fracaso absoluto, es más bien el resultado de un proyecto ambicioso que tuvo que enfrentarse a una realidad mucho más compleja de lo que se esperaba. Por un lado, representa un avance importante en infraestructura y movilidad. Por el otro, deja lecciones claras sobre planeación, ejecución y expectativas en obras de esta magnitud. Quizá la pregunta no es solo si valió la pena, sino si se pudo haber hecho mejor, porque más allá del tren en sí, lo que realmente queda es todo lo que se aprendió en el proceso, y eso es lo que va a definir los proyectos que vengan después.